Circuito mixto. Tenemos una fuente de 90 volts. Tenemos una resistencia R1 que está en serie, que vale 20 ohms. La resistencia R2 está en paralelo y vale 30 ohms. La resistencia R3 está en paralelo y vale 15 ohms. La resistencia R4 está en serie y vale 15 ohms. En esta figura tenemos la fuente de 90 volts, tenemos R1 que vale 20 ohms, pero ahora tenemos una resistencia equivalente 2 y 3 que vale 10 ohms y la resistencia R4 vale 15 ohms. La resistencia equivalente 2 y 3 se obtiene de la siguiente manera: 30 ohms que multiplica 15 ohms entre 30 ohms más 15 ohms, y eso nos da un valor de 10 ohms. En esta figura ya nada más tenemos la fuente con la resistencia total que vale 15 ohms. ¿De dónde lo obtenemos? Bueno, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias, que sería 20 ohms más 10 ohms más 15 ohms, y eso nos da un valor de 45 ohms. Ahora, la corriente total es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje del circuito es 90 volts y la resistencia total son 45 ohms. Nos da 2 amperes. La potencia total es igual a voltaje por la corriente. Tenemos un voltaje de 90 volts por la corriente de 2 amperes y eso nos da 180 watts. Siempre cuando tenemos un circuito en serie, tienen la misma corriente, pero voltaje es distinto. Por eso es que calculamos el voltaje de R1, que es igual a la corriente por R1. Ya sabemos que como tiene la misma corriente, vale 2 amperes por el valor de R1, que vale 20 ohms, y eso nos da 40 volts. Para la caída de tensión de la resistencia equivalente 2 y 3 es igual a la corriente por la resistencia equivalente 2 y 3. La corriente son 2 amperes por la resistencia equivalente, que vale 10 ohms, y nos da 20 volts. La caída de tensión de R4 es igual a la corriente por la resistencia R4, que serían 2 amperes por 15 ohms, y eso nos da 30 volts. Si sumamos las tres caídas de tensión, nos da los 90 volts, que son los de la fuente. Ahora, para calcular la corriente de R2 y R3, acuérdense que están en paralelo. Todo circuito, cuando está en paralelo, tiene el mismo voltaje, pero su corriente es distinta. Entonces, la corriente de R2 es igual a voltaje sobre resistencia R2, y eso es igual a 20 volts entre 30 ohms, que nos da un valor de 2/3 de amperes. La corriente de R3 es igual a voltaje sobre la resistencia R3, es igual a 20 volts sobre 15 ohms, y eso nos da 4/3 de amperes. Si sumamos los dos, nos da los 2 amperes del circuito. Para la potencia R1 es igual a voltaje por la corriente, que en este caso sería 40 volts por 2 amperes, que nos da 80 watts. Para la potencia de R2 es igual a 20 volts por 2/3 de amperes, que nos da 40/3 de watts. Para la potencia de R3 es igual a 20 volts por 4/3 de amperes, y eso nos da 80/3 de watts. Para la potencia de R4 es igual a 30 volts por 2 amperes, y eso nos da 60 watts. Si sumamos las 4 potencias, nos da 180 watts.